Hola, ingeniero Cano. Yo soy el estudiante Miguel Ángel Giraldo Bedoya de la asignatura de Concreto 2. Voy a presentar la tarea del DIR del muro. Este fue el muro que se me asignó a mí. Eh, Le asigné una longitud de 4 metros a la sección transversal del muro. El hueco tiene una longitud de 1 metro por un espesor de 15 centímetros. Los huecos del elemento de borde son triangulares con una base de 44 centímetros. Listo, entonces yo programé el DIR en Excel, todo lo hice mediante Excel. Entonces voy a empezar primero con lo que fueron las fuerzas para el concreto y los momentos que para esto se tuvo que haber sacado un, un centroide a medida que va avanzando el A empieza desde acá, desde esta esquina. Entonces, para esto hice el centroide de diferentes figuras. Entonces empecé primero un, un sector circular. eh, Se le restaba el triángulo que a medida que va avanzando, un triángulo que sería este triángulo, como para que me quede solo la porción que le sobra del sector circular. Luego se le resta este triángulo, entonces asigné fronteras. Entonces, prim- eh, por ejemplo, acá para lo que es el ángulo del sector circular, entonces asigné fronteras que de aquí hasta acá me va sacando un ángulo. O sea, hasta esta frontera que sería donde termina el círculo. Luego de ahí hasta allá ya no me tiene que sacar ángulo, y donde empieza el otro círculo sí me tiene que sacar ángulo. Con ese ángulo saqué lo que es el área de la porción de ese círculo, el, el área del triángulo sería este triángulo que se le va a restar para que me quede solo este pedazo, y el área del triángulo hueco sería este triángulo hueco. También se le asigna fronteras que sería, empieza el condicional a funcionar desde acá donde empieza el triángulo hueco, se termina aquí, y en el resto del círculo sería el hueco, o sea, el área del hueco completo. Listo. Luego seguí para el área del alma. También le establecí fronteras que empezaría desde acá, donde empieza este rectángulo, o sea, el alma del muro, y termina acá. Y para lo, y para cuando A sea mayor que este y menor que este, cero. Lo mismo para el área del hueco del rectángulo. Lo mismo se hace cero si no está en esta frontera. Cuando está en esta frontera, pues me calcula este área y este se le va restando. Listo. Em, Luego seguí con lo que son los centroides. Ah, no, primero acá en el área de concreto, pues hice lo que va, se le suma la porción del círculo, se le resta el triángulo de este sector circular, se le resta también el triángulo del hueco, se le suma el, el área del alma del muro, se le resta es el hueco del alma del muro, y ese sería mi área de concreto, que es con el que voy a hallar la fuerza de concreto a medida que va avanzando una. Para los centroides, eh, lo mismo, hallé centroide de la, desde la base. Entonces fui hallando centroide de cada una de estas figuras que ya mencioné, que descompuse, pero empezando de acá desde la base. Entonces hallé el centroide de del sector circular con esta fórmula, que es igual a
2 por radio por seno del ángulo, este ángulo que se halla en radianes, sobre 3 veces ese ángulo. Eh, Luego hallé el centroide de, del triángulo hueco, también estableciendo condicionales, como se puede ver acá. Cada uno tiene sus condicionales. También hallé el centroide del rectángulo y el hueco del rectángulo. Y, y cada centroide lo fui multiplicando. Se multiplicó por el área de cada una de estas figuras. Y ahí es de donde sale el AX, que sería área por el centroide. Finalmente, cuando tengo cada uno de estos centroides, pues ya dándole sus condicionales y todo, eh, hago la suma del AX de, del concreto, o sea, a medida que va avanzando el A. Para ese AX de concreto, pues se le restan las figuras que van en hueco, o por ejemplo, en este caso, este es el triángulo del sector circular, también se le resta el A por X. Eh, para este último círculo, eh, lo que hice fue, o sea, cuando el condicional pasa esta frontera, que es donde termina este rectángulo y empieza este círculo, para hallar el centroide después de esta frontera, hice primero el centroide de toda la figura, que por ser simétrica da en la mitad. Luego le resté el, el centroide de la porción circular que empieza de acá de la mitad y se le suma la porción del círculo, no, la porción del triángulo de ese sector circular. Y luego se le, y, y luego se le resta este centroide de este triángulo hueco. Listo, entonces finalmente cuando ya cabe añadir que pues que al hacer esto de manera así con fronteras y con estos condicionales, eh, mm, trata como trata como de variar el resultado del momento del concreto, pero de la fuerza del concreto no, es del momento. Entonces una vez ya tengo el A por X del concreto a medida que va avanzando el A, lo divido entre el área del concreto y acá me da el centroide. Entonces, para la fuerza del concreto es 0,85 por el área del concreto menos el área de las sumatorias de aceros que se tienen para ese A. Eh, y se le multiplica por el F'C, que en este caso es de 28 megapascales. Para el momento del concreto es esa fuerza por la distancia que hay desde el centroide de, de la figura apenas a medida que va avanzando el A al centroide de la figura total. Es decir, esa distancia para hallar ese momento sería de acá, del centroide plástico de la figura entera, que en este caso hallé el centroide plástico y por ser simétrica, ¿eh? Aquí, y por ser simétrica, da casi la mitad del muro. Entonces sería esta distancia de acá de la mitad del muro
al centroide que se va hallando a medida que va avanzando la. Esa es la distancia que se utiliza para hallar el momento que genera el concreto. Y obviamente por la fuerza que genera el concreto. Listo. Hasta acá va las acciones que genera el, el concreto. Luego siguen los aceros. Entonces para los aceros em, también se utiliza condicionales para saber si la fila de aceros que estoy analizando está con presión o a tracción. Eh, entonces, si está con presión, se hace uno y si no, se hace menos uno. Lo mismo para las áreas de la fila que estoy analizando. Si a una distancia de A no está esta fila, entonces se hace cero y si no, sí se cuenta el área de la fila, que en este caso se tiene el área de todas las filas que yo utilicé, que yo utilicé en total 16 filas. Lo que es los elementos de borde, cada uno tiene cuatro filas de dos varillas número 8. Y en el alma, acá en el alma, hay la primera fila y la última, son cuatro varillas número 5 y el resto son dos varillas número 5. Listo. Entonces, continuando con las fuerzas y el momento que genera cada fila, entonces ya voy con el área, luego sigue la deformación. Entonces, la deformación se hace con la relación de deformaciones del máxima del acero, que es 0,003, y con el C, que el C es con el A, porque el A es 0,85 C, esta distancia que va avanzando. Con eso hallo la deformación de la fila de acero. Cabe añadir que si esta deformación sobrepasa de 0,0021, pues elige 0,0021 porque esta es la deformación máxima de la última fila de acero. Eso es lo máximo que se puede formar, entonces siempre se corrige y se rebaja ese número. Entonces ya luego se halla la fuerza, que sería, que sería el condicional si está a tracción o a compresión, por la deformación, por el área y por el, el módulo de elasticidad del acero. Listo. Entonces, así se hace para las mismas 16 filas. Se hace para las 16 filas. Y, y finalmente, acá en sumatoria de fuerzas, se suman todas las fuerzas de cada fila de acero. Y lo mismo para momento. Y eh, finalmente acá en lo que es el momento nominal, sumo la sumatoria de filas de acero y la fuerza y el momento que genera el concreto, lo mismo para la fuerza, para el PN. Entonces sería la suma de todas las fuerzas de las que generan las filas de acero más la fuerza que genera el concreto. Eh, para, o sea, finalmente, este es el diagrama de interacción que me genera a graficar el momento y la fuerza que hay acá. Pero cabe añadir que se le aplica una condición y es de la compresión pura que tiene el muro, que sería este P sub 0. Entonces, primero se halla la compresión pura del muro, que esto sería con la fuerza compresión que recibe el concreto, que sería 0,85 por el área, que sería el área del concreto, menos el área de los aceros,
por el F'C más la fuerza que resiste el acero, que sería el F'Y por el área de todos los aceros. Ese es mi P sub cero, que es la fuerza a compresión pura. Pero a ese P sub cero se le aplica un factor de 0,8. Entonces, a las fuerzas que hay acá, si alguna sobrepasa este valor, que sería como un factor de seguridad, entonces inmediatamente lo llevo a este valor, que sería de 32.592. Listo, entonces este es mi gráfico sin el phi. Ahora el phi, utilizando pues la norma, que esos son unas ecuaciones, también utilizando condicionales, em, de si la deformación de la última fila de mis aceros supera la deformación del, del concreto, no, la deformación del acero, que sería de 0,0021, entonces se aplica un factor diferente de phi. Entonces puede variar de 0,65 a 0,9. Hay un rango que se utiliza ecuación, entonces va variando. Entonces, por ejemplo, hasta acá da 0,9, pero en este rango ya se utiliza ecuación, entonces va variando y eso hace que la gráfica, al graficar con el factor phi, me dé así. Listo. Entonces, este es mi PN con phi. Listo. Ahora me voy al DIR que realicé en SAP. Entonces, para esto abro SAP. Entonces, acá en SAP lo que hice fue primero definir el material. Se definió un material de 4000 PSI, que sería 28 megapascales. Luego definí lo que es la sección, que es en marco. Acá agregué esta nueva sección, le asigné ese nombre. Luego, al modificar acá, importé esta figura acá, le importé de AutoCAD en archivo de XF. En AutoCAD la dibujé toda totalmente, le dibujé incluso los aceros con sus respectivos diámetros, que son diferentes los del elemento de borde y los del alma del muro. También le dibujé los respectivos huecos. Entonces, cuando lo importé, pues me trajo de una toda la figura y yo lo que hice fue asignarle, eh, pues a cada elemento le asignaba lo que era el material. Entonces le asigné el material a las varillas, al material 28 megapascales o 4000 PSI. eh, y al asignarle el material, acá en los huecos le asigné el material, pues lo asigné como opening, que sería hueco. Listo, entonces, y finalmente le di acá en el diagrama de interacción. Entonces, acá me lo botó con phi y no phi, o sea, sin phi y con el factor phi. Exporté esta tabla de datos al Excel acá. Obviamente, pues acá me bota acá a 15 grados, pero para poderlo comparar con el DIR que yo hice manualmente en Excel, entonces cojo a 0 grados, bota 11 puntos, entonces cojo los de 11 grados
y la fuerza Pn la multiplico por -1. Listo. Entonces acá están la tabla de datos para phi, o sea, cuando tiene phi, cuando no tiene phi. Entonces en esta tabla ya puedo comparar. Entonces, ay, eh, no sé por qué acá no me había botado la gráfica. Lo mismo para acá. Eh, eh, qué pena, acá no sé, se me había borrado la gráfica del SAP, o sea, la curva del SAP. Listo, entonces, acá ya están, gráfico los DIR, el que hice en Excel y el que hice en SAP. Entonces se puede ver que acá en Excel, acá donde varía por este Picacho que tiene acá, me puse a analizar y puede haber sido por las condiciones de frontera cuando estuve hallando los centroides, que varía, sí, varía un poquito. Cuando estuve hallando esos centroides, pues tal vez por la exactitud de las ecuaciones y esas ecuaciones de frontera, de pronto tuve un error y me da este picachito acá. Lo mismo lo mismo aquí para cuando aplico el phi. También me da una variación ahí ese Pikachu. Entonces, finalmente, pues comparo las dos gráficas y las dos inician acá en 32.000 y acá también en -5.000. Entonces se puede decir pues que fue muy acerca, pues sí, fue muy cerca y muy acertado, pues sin embargo, o sea, creo que utilizando otro método como algoritmos en AutoCAD o de pronto una función, o sea, programar una función por medio de integrales hubiera sido más acertada, pero pues en este caso, como lo realicé, pues tuvo esta variación. Listo, eso sería todo. Gracias.